A continuación voy a comenzar con la presentación. Va a acompañarnos, tenemos que hablar de Chile. Este es un proyecto de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, nos van a contar acá un poco más. Nos acompaña Hernán Hochschild, es el director ejecutivo de la organización, y también nos acompaña Valentina Rosas, que es la subdirectora. Aquí nuevamente vamos a tener que comenzar por dar las gracias, particularmente porque el proceso constituyente lo hemos llevado a cabo no solo la convención, desde luego, sino que el apoyo de diversas instituciones. Acaba de exponer la Biblioteca del Congreso, ayer nos acompañaron dos corporaciones, el Senado, la Cámara de Diputados, la Secretaría es parte del Senado y también el apoyo lo hemos recibido de universidades públicas y privadas. En el caso de, tenemos que hablar de Chile, desde el inicio del trabajo de esta comisión, nos ha ayudado en la sistematización de todas las audiencias que hemos recibido y la presentación que vamos a recibir hoy día se refiere precisamente a eso, una primera parte sobre los resultados parciales de esta sistematización, porque en los próximos días vamos a tener el informe final y además algunas otras informaciones que a través del trabajo que realiza hace tiempo Tenemos que hablar de Chile se vinculan directamente con las presentaciones que hemos recibido. Así que muy bienvenido, muchas gracias por el trabajo, muchas gracias por el apoyo. Hernán, Valentina, tienen la palabra. Disculpe un segundo. ¿Rosa? Sí, un segundo. Informarle a los convencionales que ya está a disposición la presentación en sus correos para, si lo consideran necesario, la puedan tener a la vista también. Perfecto, muchas gracias. Entonces tiene la palabra Hernán y Valentina. ¿Cómo? Ahí sí. Bueno, muchas gracias a los coordinadores y secretarios de la comisión por el espacio. En esta breve presentación queremos presentar que tenemos que hablar de Chile en solo una lámina, luego ya nos concentraremos en las sistematizaciones que son, como mencionaba el coordinador, la sistematización de las audiencias públicas hasta el 9 de diciembre, y luego la sistematización de algunas ideas a partir del proceso participativo de Tenemos que hablar de Chile. ¿Qué es este proyecto? Tenemos que hablar de Chile es una iniciativa colaborativa de encuentro, de conversación, de escucha mutua, impulsada por la Universidad Católica y la Universidad de Chile, donde finalmente nuestro proceso es aportar al proceso político y vincular a la ciudadanía con este. Así que es parte de las funciones que estamos haciendo. Respecto de las audiencias públicas, lo que va a presentar ahora son las tendencias principales de 85 audiencias realizadas entre el 2 de noviembre y el 9 de diciembre. Las ordenamos según los puntos que se señalan en el artículo 62 del Reglamento General de la Convención. Nos enfocamos principalmente en las propuestas, hay mucha riqueza en las audiencias respecto de diagnósticos, evaluaciones históricas, pero aquí más bien nos enfocamos en las propuestas respecto de las decisiones que debe tomar esta comisión. Y no abordaremos en esta presentación, pero sí están en el informe, los puntos respecto de buen gobierno, seguridad y relaciones exteriores, ya que son puntos que entendemos esta comisión todavía no entra en profundidad, y así también son muy pocas aún el número de audiencias públicas que consideran esos puntos. Respecto de las instituciones, el primer punto que nos enfocamos es el sistema de gobierno. Hay una discusión muy rica al respecto sobre el primer punto, que no hay una respuesta obvia, única, inequívoca sobre cómo debiera ser el sistema de gobierno del país. No hay tampoco una tendencia política clara respecto de las posiciones que han tomado los distintos expositores, pero sí hay una tendencia más clara a dar mayores atribuciones al legislativo. Se señala en el fondo el sistema actual es lo que debemos cambiar y en eso hay acuerdo, no necesariamente hacia dónde. Y también se hacen muchas referencias que me parece relevante destacar, que no se entiende el sistema de gobierno aislado del sistema electoral, del sistema de partido o de muchas otras decisiones de diseño institucional. La tendencia hasta ahora, rescatando las menciones explícitas de los participantes en las audiencias, es que 16 de 30 expositores, 30 manifiestan expresamente su posición sobre el sistema de gobierno, 16 de ellos lo hacen por el presidencialismo con diversos matices, y los otros 14 se dividen entre parlamentarismo o sistemas mixtos, utilizando las mismas menciones que usaron los expositores. En el fondo aquí nosotros no estamos reclasificando, sino con las mismas terminologías que se utilizó. Pareciera haber entonces una tendencia hacia el presidencialismo, pero también hay una tendencia hacia esa necesidad de atenuarlo y de dar mayores atribuciones también, o equilibrar con la labor de legislativos. Ahí se nombran como algunas de las medidas
en las distintas audiencias que podrían considerarse a la hora de atenuar este presidencialismo o generar un presidencialismo parlamentarizado. El tener una elección parlamentaria junto con la segunda vuelta presidencial o luego de esta, crear el rol de la vicepresidencia, obviamente en aquellas propuestas de parlamentarismo también se habla mucho de diferenciar el jefe de gobierno y jefe de Estado, pero también en las propuestas de presidencialismo se hace esta diferencia o también se denomina como jefe de gabinete, pero tener una segunda figura que acompañe el rol del presidente y que muchas veces que tenga esta coordinación con el Congreso. Hay varias propuestas también de que tenga que ser aprobado por el Congreso, pero a fin de cuentas tener un rol que complemente eso. También permitir el tener ministros parlamentarios, tener la posibilidad de referéndum para la aprobación de leyes y hay también muchas ideas sobre redefinir los vetos y las urgencias legislativas también a fin de atenuar el rol que hoy día tiene la presidencia. También respecto al sistema de cámaras, la discusión argumentativa se centra en si enfocarse en la eficiencia legislativa o en la representatividad. Ahí se da una discusión que vale la pena revisar, que obviamente está presentada en el informe, pero que por el tiempo que tenemos para esta presentación no es forzosamente resumido. Luego destacamos que 21 expositores explicitan su posición respecto al sistema de cámara y 13 de ellos se inclinan por el bicameralismo, pero sí hay una tendencia muy clara a que las dos cámaras tienen que tener roles distintos a los actuales y distintos legislativamente también. La mayoría de las propuestas indican que una debiera tener un rol más territorial y otra un rol más político. También se habla mucho de los mecanismos de democracia directa y ahí se nombran muchos, están abordados en el sistema, es una lista larga, pero los que tienden a tener o a ser más nombrados son la iniciativa popular de ley, los plebiscitos y los referéndums revocatorios. Ahí es importante destacar que los referéndums revocatorios se nombran para el caso de autoridades y de normas, pero el de normas se nombra con mayor frecuencia. Respecto de las materias de la ley, formación de la ley, se habla mucho, acá hay como una tendencia clara a que es necesario cambiar cómo la iniciativa legislativa, los vetos y las urgencias están pensadas hoy día, pero no hay una tendencia clara hacia dónde debiera ser ese cambio o no se abordan en profundidad en las presentaciones. Pero sí, lo que se nombra también muchas veces es que obviamente el proceso de formación de la ley depende primero de definir cuál va a ser el sistema de cámaras y no se puede definir independiente de eso. Respecto de la plurinacionalidad, hay muchas exposiciones que abordan lo importante que es generar un reconocimiento explícito de tener un Estado plurinacional. También se aborda numerosas veces como un principio, pero quizás eso es ya materia de otras comisiones. Y también hay muchas de estas presentaciones que abordan la plurinacional que debe verse reflejado en la estructura y el diseño de las instituciones, que no debiera ser necesariamente o no en todos los casos una institucionalidad paralela o separatista, sino que al interior del Estado, pero de manera profunda, un repensar cómo hoy día se diseñan las instituciones, quiénes toman las decisiones con una mirada de plurinacionalidad que se refleje en la estructura y en la redistribución del poder en el diseño de las instituciones. Lo que sí no vemos todavía, al menos, es una posición respecto de cómo se baja esta línea transversal o este principio transversal al territorio. Se nombra muchas veces, por ejemplo, que hay direcciones o consejos de servicios del Estado que quizás debieran tener una representación indígena, pero no necesariamente o no en todos los casos se aborda cómo esta institucionalidad se relaciona al territorio de manera distinta, por ejemplo, en la región de la Araucanía. Ahí hay distintas perspectivas, pero sí lo que vemos más claro es que el Estado plurinacional no solo debiera nombrarse, sino que también bajar a la estructura y al diseño institucional. Y respecto del sistema electoral y las organizaciones políticas, acá vemos también una tendencia bastante clara a que no es necesario abordar el detalle del sistema electoral a nivel constitucional, sino que mantenerse en torno a los principios del sistema electoral y que el resto debería ser materia de la ley. Acá está un poco más dividido, vemos que hay 6 de 12 expositores que explícitamente se inclinan por el sistema proporcional y 4 por el sistema mixto. Y hay una cantidad importante de expositores que no toman posiciones. Pero sí también queríamos rescatar que hay muchos expositores que lo nombran, relevan la importancia, pero sin necesariamente meterse en el detalle de la articulación, pero en la necesidad de tener paridad y escaños reservados para más instituciones
que se vean afectadas por el sistema electoral y no solo la convención. Eso. Muchas gracias, Valentina. Bueno, como decía Valentina, el informe final lo van a estar recibiendo prontamente, ojalá la próxima semana. Estamos trabajando para ello y ahí tiene un detalle con mayor información, ¿cierto?, de cada uno de sus puntos. Pero además quisimos complementar un poco con algunos otros procesos de sistematización que ya tenemos, ¿ah? Que hemos estado realizando desde el Tenemos que Hablar de Chile. Les vamos a mostrar dos, hay otro más que viene en camino en un par de semanas más. Y hay algunas ideas que se pueden tener. Primero, respecto al proceso masivo que tuvimos. El año pasado, ¿cierto? Nosotros durante el 2020 tuvimos diálogos muy masivos, participaron más de 100.000 personas y en un proceso de diálogo cerca de 10.000. Y hay algo bien interesante, es que las personas no entienden el sistema político como acá muchas veces se conversa del sistema político. Cuando las personas hablan de sistema político no están hablando ni de presidencialismo ni de parlamentarismo, están hablando sobre todo de la relación de la política con las personas y están hablando sobre todo, ¿cierto?, de cómo ellos ven que funciona la política. Eso es bien importante a tener en consideración y por eso se anhela una ética, un mérito. Hay mucho como de darle características de personalidad a las instituciones, que sean buenos, que lo hagan bien, ¿cierto?, que escuchen, que atiendan, que se comprometan, que se acerquen a los territorios. Y ahí hay un desafío que probablemente es muy relevante para ustedes, como, ¿cierto?, uno hace un diseño institucional en cual las personas puedan encajar en esa subjetividad de sentir un sistema que se acerca más a las personas y que en su funcionamiento, ¿cierto?, genera la sensación de cambio. O sea, que sea parlamentarismo, presidencialismo, no necesariamente genera la sensación de cambio de sistema en las personas. Ahora, lo que hicimos, ¿cierto?, fue tomar todos estos anhelos y todo esto que encontrábamos, ¿cierto?, en el Tenemos que Hablar de Chile. Hicimos una mesa de trabajo con muchas de las personas que vinieron a exponer acá, los juntamos también con distintos actores sociales. Tenemos, por ejemplo, a Santiago del Grupo de Luchadores de la Hormida, ¿cierto?, con Claudia Hayes, con Claudia Alvarado, con Carolina Toá, hicimos un grupo bien grande de cerca de 40, 60 personas, y les voy a dar algunos nombres, y los hicimos conversar sobre estos anhelos, cómo se bajan. Y algunas ideas generales tienen mucho que ver con que la discusión, al parecer, de cambio de sistema tiene más que ver con la mirada territorial que solamente con la tensión entre el presidente del Parlamento, que probablemente está más acá presente en las audiencias. En la conversación más de la ciudadanía tiene que ver sobre todo cómo se allega la política, ¿cierto?, o la toma de decisión más a el territorio. Ejemplo, si la calle, ¿cierto?, está rota y tiene un bache y está totalmente, ¿cierto?, malo el asfalto, yo voy a ir al municipio, el municipio me va a decir, no, es que yo no arreglo eso, vaya a verlo al MOP. ¿Ya? Eso también es súper importante. En las personas hay una dilución entre el Estado y el sistema político. ¿Ya? En el fondo, la administración pública y el gobierno y sistema político están diluidos como un todo en la percepción de la ciudadanía. Y parece haber un anhelo de una separación mayor entre administración pública, ¿cierto?, y gobierno y sistema político. Entonces, descentralización, participación ciudadana, perspectiva, ¿cierto?, de género y atención a la diversidad como grandes principios. En esta mesa, como les decía, participaron muchas personas, personas de derecha, de izquierda, personas que no necesariamente representan a espacios partidarios, sino que realidades, juntas de vecinos, dirigentes sociales, etcétera. Y estamos terminando un informe que va validado por todos ellos, que también se lo vamos a hacer llegar en las próximas semanas, que tiene una serie de principios en los que hay alto nivel de acuerdo, no 2/3, sino que unanimidad en estos grupos, ¿cierto?, y con algunas propuestas específicas. No aparecen cambios al sistema político a nivel de presidencialismo o parlamentarismo, aparecen más bien discusiones sobre el presidencialismo en concreto, aparecen temas del voto obligatorio, ¿cierto?, de potenciar el rol de los partidos. Hay un desafío muy grande de la fragmentación, o sea, por una parte descentralización, por una parte, ¿cierto?, diversidad, pero a cuidar mucho que el sistema político sea capaz de producir acuerdos, de generar mayoría, ¿cierto?, de propender, ¿cierto?, a la construcción de mayoría, y que haya mucho cuidado que al momento de diversificar, de descentralizar, nos fragmentemos totalmente en la institucionalidad. Es un cuidado muy, muy relevante. Entonces, se habla mucho de perfeccionar los mecanismos también de rendición de cuentas, de fortalecer las consultas, los cabildos, distinguir de las elecciones a nivel nacional y las a nivel local, que las autoridades representantes sean usuarios también muchas veces de los programas servicios, y discutir obviamente también la organización territorial del Estado. Bueno, yo creo que estamos casi pasados los tiempos, pero fortalecimiento de las organizaciones también de la sociedad civil y todo esto que tiene que ver más con el relacionamiento de las personas con
con la política. Eso. Otra cosa más que hicimos, que todavía no se las vamos a presentar acá, pero que viene nuevamente un informe, es que durante noviembre juntamos a cerca de 600 personas con una muestra representativa a nivel país y la hicimos discutir sobre el sistema político, por lo que les debiésemos también estar proveyendo de los resultados de la participación ciudadana del año pasado, de cerca de 10.000 personas, de esta mesa de trabajo, de también este grupo de 600 personas representativo que discutió sobre el sistema político y también, como era el objetivo principal de esta presentación, la sistematización de todas las audiencias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Entonces vamos a abrir a un espacio de preguntas. Tengo a Constanza en Zoom. Constanza. No, estaba aplaudiendo nomás, Ricardo, pero aprovecho la oportunidad para agradecerle a Hernán y a Valentina por su pega. Me tocó participar de esos diálogos, de hecho, el año pasado, así que muchas gracias por todo el trabajo, Hernán, Valentina. Muchas gracias, Constanza. Está Alondra también por el Zoom. Sí. Primero que todo, muchas gracias por la presentación. Tengo solamente una consulta a efectos del trabajo de sistematización que ustedes llevaron a cabo. Tengo la impresión, especialmente en relación a lo último, que la noción de territorio que se ha empleado de manera como bastante frecuente en los diálogos de la comisión está asociada a campos semánticos bastante diversos o incluso en algún sentido divergentes, ¿no? Por ejemplo, se apoya el bicameralismo asimétrico en la medida en que permite representar al territorio, pero se habla también de la necesidad de un sistema político que active la participación de los territorios, y la participación de los territorios dice más bien en relación con las comunidades locales organizadas, ¿no? Que difiere bastante de esta idea de territorio que más bien refiere a la forma orgánica del Estado. Entonces, si pudieran quizá ahondar en esas diferencias, si ustedes también las percibieron al momento de realizar la sistematización, y cuáles son esos matices que tiene esta categoría que ha sido tan recurrente en el debate. De nuevo, muchas gracias por el trabajo de sistematización. Muchas gracias a Alondra. Tomamos algunas preguntas, vamos respondiendo. ¿Partamos por esta? Sí, muy buena pregunta. Yo diría que hay una dimensión de territorio desde la institucionalidad y hay otra dimensión de territorio efectivamente desde la participación de las personas. Desde la participación de las personas hablan mucho desde su lugar y lo que pasa en su lugar. Y esto es súper importante porque su lugar a veces es bastante acotado, no es necesariamente un territorio amplio, no es necesariamente la región completa, sino que son cuestiones bastante de su espacio físico donde vive. Entonces, efectivamente, hay que tener mucho cuidado de usar indistintamente las dos concepciones. Yo diría que hay una mirada general de que la descentralización o allegar la toma de decisión a cuestiones cotidianas de la vida de la persona de una forma más cercana a la ciudadanía es un tema muy importante, pero en ese proceso de descentralización cuidar mucho la fragmentación también de la toma de decisión como un eje. Ese sería un poco los dos puntos. Muchas gracias. Tiene la palabra Fernando. Sí, gracias. En una línea que yo creo que en algún sentido está vinculada a la anterior. Me gustaría, si pueden, que ustedes nos reflexionaran sobre la siguiente dimensión del asunto. El hecho de que algo no aparezca en la sistematización, o sea, ¿cuál es el significado del hecho de que algo que, por ejemplo, para esta comisión es parte importante de su discusión, no aparezca en la sistematización? Estoy pensando precisamente en la cuestión del régimen político, por ejemplo. Yo entiendo perfectamente por qué el régimen político como tal, la cuestión entre parlamentarismo, presidencialismo, semipresidencialismo, parlamentarismo, presidencialismo atenuado, etcétera, eso no aparece en la discusión que ustedes sistematizan. Pero sí aparece, por ejemplo, la preocupación por la fragmentación, la idea de que el sistema político tiene que ser capaz de generar acuerdos y que esos acuerdos tienen que transformarse en decisiones, en fin. Entonces, el hecho de que hay un momento en que hay una interpretación, que por supuesto no le corresponde a las sistematizaciones de ustedes, yo lo entiendo. Pero no necesariamente los temas aparecen en las discusiones que ustedes organizan y de las cuales dan cuenta con los mismos conceptos o del mismo modo
en que aparecen, por ejemplo, cuando estamos discutiendo aquí. No sé si eso, si es alguna reflexión que ustedes tienen que hacer al respecto, etcétera. Muchas gracias, Fernando. Vamos a tomar un par de preguntas y de ahí les entregamos la palabra nuevamente. Tiene Hernán la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias. Los venía escuchando, así que estoy atento a lo que ocurría. Me permito hacer un breve comentario, coordinador Montero, a algo que ocurrió en la presentación anterior de la biblioteca, y a propósito de un comentario de la convencional Bárbara Sepúlveda, a propósito de que los datos del proceso constituyente del año 2016 no estaban en la red, eran difíciles de encontrar y que, cito, habrían estado afuera durante el gobierno de Sebastián Piñera. Yo participé de ese proceso, del proceso constituyente, fui consejero ciudadano observadores. Hice un ejercicio muy simple, en Google puse proceso constituyente 2016 resultados y el primer resultado es datos.gov.cl, proceso constituyente abierto a la ciudadanía, y están todos los datos en distintos sistemas de bases de datos abiertos. Y además a continuación están el de la Biblioteca del Congreso y también del Congreso. Las tres primeras búsquedas están ahí abiertas a la ciudadanía para ser preciso con los hechos. Yo quiero hacer una pregunta similar a lo que estaba planteando Fernando. ¿Cómo podemos identificar criterios respecto de la ciudadanía y sus categorías en relación a los criterios y categorías que usamos en esta comisión, en esta sesión, o en esta, comisión? Ustedes distinguieron, ¿cierto? Y me parece muy interesante tu dato de esa decodificación que hay cuando se habla del sistema político, en que por un lado se dice el funcionamiento de la política y no necesariamente la forma en que está organizada institucionalmente. Entonces, ¿cómo leer bien esos datos para que esta comisión pueda tomar buenas decisiones? Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Tania. ¿Yo? Gracias. Quería, agradecerles el trabajo y comentarles que supongo que a todos nos pasa lo mismo, que los diálogos con la comunidad arrojan en esta discusión sistemáticamente lo mismo. Creo que es muy interesante la forma en que, si uno lo piensa metodológicamente, la información se satura ya a esta altura bastante cuando se enfoca la conversación desde la voz de la comunidad, de las personas. O sea, se les permite hablar con su lenguaje respecto a cómo entienden la conversación que se está proponiendo. Y creo que lo que ustedes detectan es muy importante para nosotros porque estamos dando una discusión con un lenguaje que no se acopla con el lenguaje y el conocimiento, por tanto, porque el lenguaje es la traducción del conocimiento, de la opinión de las comunidades, y yo creo que eso refleja una cuestión de fondo del diagnóstico que también lo han planteado muchos expositores respecto a la distancia de la política con la gente, y que ustedes lo vuelven a plantear. Entonces creo que nos deja un desafío a nosotros para reflexionar sobre lo que estamos discutiendo, pero también sobre cómo lo estamos discutiendo y qué lenguajes estamos usando para esa discusión, ya sea respecto a las propuestas o a los fundamentos de las propuestas y a los objetivos que estamos buscando lograr con el tipo de discusión que estamos haciendo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Tania. A propósito de esa reflexión a la que hace referencia, en el segundo módulo de la sesión de hoy día, precisamente, vamos a comentar algunos de los resultados que han expuesto ahora y algunos de los temas que han puesto sobre la mesa. Lógico, están invitados a presenciarla acá y si no, también queda grabada. Vamos a tomar la palabra de Raúl y esas son las que tengo pedidas antes de pasar a la respuesta. Gracias, coordinador. Sí, muy buena la presentación y creo que con la anterior de la Biblioteca del Congreso Nacional se formó un muy buen complemento de insumos para esta comisión. De hecho, estaba pidiendo que me pusiera mucha atención a los resultados de ambas exposiciones. Ustedes mencionaron algo del sistema electoral a la pasada y hablaron de un sistema proporcional
creo que ponían como número 612, algo así, 6 de 12, y hacían una referencia a un sistema mixto, pero no profundizaron a qué se refería ese sistema mixto. Si quería tener relación con un sistema mayoritario, si tenía que ver con listas abiertas y con listas cerradas. Eso me gustaría, yo sé que son materias como bien técnicas, como para que estén recogidas en esos diálogos, pero me gustaría si pudiesen precisar un poquito esa parte y si se habló o no, que es lo que más me interesa, de la posibilidad de listas cerradas. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Les entregamos entonces la palabra para las preguntas y comentarios. A ver, voy a tratar en corto, tratar de resolver la pregunta, ¿cierto?, de las categorías. Lo que dijimos es que cuando nosotros hacemos conversar, el año pasado son cerca de 3.000 diálogos con unas muestras representativas a nivel país, con personas de todas las comunas, de todas las edades, y la gente empieza a hablar, por ejemplo, de cambiar el sistema de educación, de cambiar el sistema de salud, de cambiar el sistema político. La gracia es que nosotros podemos hacer doble clic porque tenemos todo el registro de conversación, las personas validaron ese registro de conversación, o sea, está todo trazable. Y cuando uno hace doble clic en sistema de educación, cuando la gente habla de sistema de educación, no habla tanto del modelo, sino que habla más de la experiencia y el funcionamiento. Cuando la gente habla de sistema de salud, habla del funcionamiento. ¿Y de qué forma habla? Habla de una forma desde lo que conoce, no desde lo que no conoce. ¿Ya? Y desde lo que conoce habla en un sentido de una innovación incremental. ¿Qué quiere decir eso? Más de esto, menos de lo otro. Cuando habla de sistema político es más o menos similar. Más de esto, menos de lo otro respecto al funcionamiento del sistema político respecto a su vida en particular. ¿Ya? Ahora, cuando logramos analizar un poquito más en profundidad, nos damos cuenta que el sistema político para las personas está muy diluido con otras dimensiones del Estado. ¿Ah? La administración pública, o sea, la experiencia en salud que puede tener, la experiencia en educación, carga mucho su experiencia de lo que hace o deja de hacer la política. ¿Ah? Y eso es bien importante tener en consideración. Cuando las personas evalúan el sistema político, están evaluando también otras aristas del Estado, en especial, como decíamos, esta tensión entre la administración pública a veces y la sensación del gobierno. ¿Ah? La discusión, como uno podría decir, la narrativa política que encontramos más o menos la siguiente, hay mucha incertidumbre e inseguridad en los proyectos de vida de las personas. Esa inseguridad es una inseguridad multidimensional, tiene que ver con el orden público, pero también tiene que ver con las pensiones, con la salud, con el trabajo, etcétera, con múltiples dimensiones, una inseguridad multidimensional. Las instituciones son para las personas un espacio de seguridad, o sea, las instituciones están llamadas a ayudar con la seguridad en los proyectos de vida, no a determinar los proyectos de vida, pero sí a ayudar con esa seguridad. Y la sensación de las personas es que los políticos gobiernan las instituciones para ellos mismos, o para sus propios problemas, o para sus propios temas, o para sus propias tensiones. ¿Ya? Ese es el discurso político que hay, que es eminentemente un discurso populista, no necesariamente un discurso demagógico. Es una sensación de pueblo e instituciones, ¿cierto?, tensionadas. Ahora, como bien decía Fernando Atria, ¿cierto?, nosotros hacemos lo que se llama un análisis pragmático del discurso. ¿Qué significa eso? Que solamente opinamos de lo que la gente dijo, no de lo que la gente no dijo. ¿Ah? Y por eso terminamos en noviembre un encuentro en que invitamos a la gente a hablar en forma más precisa sobre el sistema político y reunimos a 600 personas en una muestra representativa y les preguntamos más o menos lo siguiente. Les preguntamos qué es lo que hay que cambiar del sistema político, les preguntamos a quién hay que darle más poder y a quién hay que quitarle más poder, y les preguntamos también por cuestiones de descentralización y distribución del poder respecto a identidades o territorios. Ese informe no lo tenemos listo, lo estamos sistematizando y también se los vamos a llegar a ustedes y pudiese tener una mirada más concreta sobre lo que no encontramos en el otro espacio. Entonces, efectivamente, que la persona no haya dicho algo no quiere decir que no tenga una opinión sobre ello, pero que cuando se le deja hablar sobre lo que le importa principalmente, no aparece tampoco ese tema. Puede ser sobre todo porque las personas hablan de lo que conocen y hablan principalmente más o menos en cambio respecto a lo que conocen.
Después teníamos otra pregunta sobre las audiencias. La presentación del sistema electoral es sobre las audiencias, no es sobre la sistematización de nuestros diálogos. Y por eso ahí estaban, pero la Valentina ahí puede hacer el punto. Y no sé si respondí mi pregunta con lo otro, perdón. Sí, respecto al sistema electoral, como decía Hernán, es más bien el resumen de las audiencias que hubo acá. Yo creo que con lo que más nos quedamos en la revisión de las audiencias es que es un tema tanto o más grande que la definición de sistema de gobierno y por lo tanto requiere un tiempo mayor y más actores para ser abordado y por lo tanto muchos actores dicen esto debiera ser materia de ley y no constitucional por el nivel de detalle que requiere, ya que muchos dicen, por ejemplo, lo proporcional y lo mixto no es lo relevante, sino el tamaño del distrito. Podríamos tener distritos donde son uninominales, mezclados con distritos más grandes, más diversos, que requieren más actores ser elegidos. Por lo tanto, solo nosotros ahí nos dedicamos a resumir lo que salía directamente de las audiencias y lo importante es que no vemos ahí una tendencia tan clara. Son solo, ya se me olvidaron los números, pero creo que eran 12 actores los que habían nombrado una posición explícita al respecto y 6 o 4 de 85 audiencias finalmente no es identificable como una tendencia tan clara, pero sí lo que vemos como tendencia es la necesidad de definir principios. En general se habla de representatividad y gobernabilidad como los principios constitucionales para abordar la discusión sobre el sistema electoral, pero luego debiera abordarse como materia de ley. Solo para cerrar, perdón, un minuto. Yo diría, desde el Tenemos que hablar de Chile, ya sería, cuando se piense el sistema político, yo me pondría por un segundo en los pies de una persona que está en el subsidio habitacional, que nos dice a nosotros, yo esperé al Estado, esperé la institucionalidad formal por, no sé, 5 años y no llegó. ¿Ah? Y esa sensación es que eso es culpa del sistema político. ¿Ah? Yo estuve 5 años esperando al Estado para esa opción, no llegó, entonces me fui por la institucionalidad alternativa. Y me fui a buscar una institucionalidad alternativa de un loteo que me hicieron. Yo pagué mi $1.000.000 por los par de metros, ¿cierto? Venía con alcantarillado y luz que nos colgamos y entre los de la toma, ¿cierto? Nos coordinamos y armamos nuestra institucionalidad. O sea, no es que la persona no tenga expectativas de institucionalidad, nosotros encontramos una anomia frente a la política, encontramos un valor de la política, pero una sensación muchas veces de clientelismo, de incapacidad de resolver, ¿cierto? Y de tensión y de separación entre el problema que yo estoy viviendo, que no puedo acceder, ¿cierto? a una vivienda por la política, y lo que veo, ¿cierto? en esta gran discusión. Entonces, yo sé que es difícil, pero en algún momento creo que es importante ponerse en esa posición al momento de estar pensando el sistema, porque aquello que facilite cambios en función de esas personas es probablemente algo que va a generar la aceptación de que hay un cambio o una mejora en el sistema político. Lo último, muy breve, para complementar la reflexión que hacía Tania. Efectivamente, nosotros vemos a distancia del lenguaje con el que hablan muchos de los participantes sobre política. No es lo que hemos dicho, no es sistema político lo mismo que se entiende en esta convención, que lo que hablan las personas o el lenguaje con el que se refieren o dónde ponen la atención. Y efectivamente creemos que es un desafío que se traspasa sobre todo a los mecanismos de participación. Lo que hemos visto es que para mucha gente Iniciativa Popular de Norma no dice nada. Es confuso y es necesario complementar todo este lenguaje que es necesario que también la Convención utilice con otros mecanismos, con otras formas de perdón, ya me van a retar por todo el tema que estamos viendo, pero una cosa muy relevante que conecta lo de Tania y Fernando, que es que las personas no quieren sustituir la representatividad en lo que encontramos nosotros, ¿cierto? Quieren más bien complementarla, ¿ya? Las personas se sienten muy falibles. El tipo de problema social que se está viviendo, no hay una sensación en la ciudadanía cuando nosotros le preguntamos, ya, ¿y la solución? ¿Cierto? Usted dice, hay que arreglar el sistema educacional. ¿Cuál es la solución? La solución es que los políticos hagan una buena propuesta para resolver el problema. Entonces, hay mucha faliabilidad respecto a cómo se resuelven estos temas. Y en ese sentido no hay claridad que haya un discurso determinante en cuál es la respuesta correcta a estos problemas. Uno puede decir, ¿y cuál es el rol entonces de la ciudadanía? Complementar desde el rol de quien vive la política. Y ojo que esa faliabilidad yo diría que también la encontramos en las audiencias. En las audiencias encontramos mucho diagnóstico, pero eran poquitos los que se jugaban por soluciones específicas. Así que el desafío de la comisión me parece que es bastante grande.
Muchas gracias. Tenemos que hablar de Chile por la colaboración que nos han realizado como coordinación y como comisión en particular en virtud de la sistematización que han hecho. Ricardo. Sí, yo le pedí la palabra a la coordinadora, pero la pedí como constituyente. Acá hablamos de dos documentos. Hay un documento que va a ser entregado la próxima semana, que es la sistematización de audiencia y que es el documento formal que hemos venido trabajando, pero también va a salir más adelante otro documento que yo creo que a todos nos interesó muchísimo la información que tiene, más considerando que tiene a la vista la discusión que hemos llevado acá y que hay muchos de los expositores que pasaron también por acá. Entonces quería preguntarles, solo para saber si hay alguna posibilidad de tener algún adelanto previo a ese informe final. Lo digo esto considerando que nosotros hoy día vamos a ver algunas modificaciones de cronograma en el Pleno, mañana vamos a ver una adecuación de cronograma acá en la comisión, pero ya en las próximas semanas vamos a estar tomando varias decisiones importantes que creo que serían muy interesantes poder tener los antecedentes que han comentado en general a la vista para poder tomar una mejor decisión. Les dejo la consulta y abusando obviamente. Si puede. Tiene la palabra para poder contestar. Sí, esas conversaciones, bueno, efectivamente nos parecen especialmente interesantes porque no son personas que naturalmente se hubiesen inscrito para estas conversaciones sobre el sistema político, fueron personas que nosotros invitamos de distintas comunas, distintos géneros, un gran esfuerzo de convocatoria y por lo tanto es quizás un público distinto al que vemos que está participando en las plataformas o en los cabildos y por lo tanto creemos que es bien fundamental. Estamos en proceso de sistematización. Lo que sí vemos que para las personas que no tenían este interés explícito fue bastante difícil hablar de política. Muchas veces era como llegaban con sus necesidades de hablar de educación, de salud, de su propia vida, de lo que les pasa en sus territorios y en esta conversación que intentábamos con otras palabras, con otras metodologías, que se hablara finalmente de presidencialismo, parlamentarismo, por quién votar, cómo votar, había una dificultad muy grande porque las personas sienten el sistema muy lejano. Son dos los documentos que van a llegar. Uno que faltan como 2 firmantes, que es la mesa de trabajo, que ahí son 40 personas de todos los sectores políticos, hay representantes de la ciudadanía, ¿cierto? Dirigentes sociales, personas que viven en Toma, etcétera. Y ese está casi listo, faltan como 2 personas o 3 personas que no den el check. Así que yo creo que va a estar de aquí a unos 10 días, ¿ya? Y les podríamos hacer un adelanto cuando ustedes lo requieran. Y el otro, que se demora un poquito más, son estas 600 personas que juntamos a dialogar, ¿cierto? Y que les pedimos que distribuyeran el poder como ciudadanos, cómo distribuirían el poder, ¿cierto? Y qué cambios le harían. Y ese se va a demorar un poquito más, yo diría unas 3 semanas más vamos a tener más resultados. Así que en ambos total disposición y aparte tenemos infinita información más si cualquier convencional constituyente lo requiere. Muchas gracias. Bueno, vamos a terminar esta parte de la sesión del día de hoy y obviamente con un aplauso para los expositores.